caverna representa uno de los grandes episodios de lo que es la filosofía occidental. El mito de la caverna no es un mito de hecho, sino es una metáfora, ¿verdad? O una alegoría en la cual Platón utiliza a un filósofo. Este filósofo es Sócrates y utiliza esta metáfora para exponer sus ideas mediante cómo debe funcionar la vida mediante sus ideas. En el primer recuadro, ¿verdad? Vemos un grupo de personas. Este grupo de personas está atadas de cuello y piernas. Ellos son prisioneros desde su nacimiento y solo pueden ver hacia afuera, ¿verdad? No pueden ver hacia afuera. Ellos son incapaces de mover sus pies y sus cuellos y su cuello. Ellos no pueden girar la cabeza, ellos solamente ven lo que está en la pared de al frente. En el segundo cuadro vemos un grupo de personas, una hoguera y un grupo de personas, ¿verdad? Que portan distintos objetos. Entonces los prisioneros pueden ver estos objetos reflejados en una sombra. Esa es la única realidad que los prisioneros que están atados de cuello y pies pueden ver. O sea, que ellos no tienen conocimiento de lo que está pasando en el mundo real. No saben lo que existe afuera de allí. Bien, en el relato sigue explicando que uno de esos prisioneros logró escapar. Fue liberado y logró escapar al exterior, donde pudo observar lo que es la naturaleza, pudo observar los hombres y también pudo ver la sociedad. Todos los elementos que hacían referencia allí eran reflejados mediante las sombras que eran proyectadas y que entonces los prisioneros eran lo único que ellos podían ver en la pared. No podían ver más nada, pues. El prisionero, además, fue capaz de mirar al sol, lo cual lo deslumbró. El sol representa la libertad, ¿verdad? Y toda la naturaleza. El prisionero trató de regresar. Es más, el prisionero regresó a la caverna, ¿verdad? Donde trató de convencer a los otros prisioneros que podían ver y que les explicaba todo lo que había afuera. Entonces, los otros prisioneros se reían porque decían que este prisionero había quedado escandalizado con la luz del sol, pues ya sus ojos no estaban acostumbrados a ver otra cosa más que la oscuridad. Entonces, el hombre no se rindió y luchó para convencerlos y explicarle lo que había afuera en el mundo exterior, la naturaleza, el hombre, la sociedad. Sin embargo, estos prisioneros que seguían todavía adentro intentaron incluso hasta matarlos. ¿Iris? Sí, bien, siguiendo pues trayendo todo lo que la compañera ha explicado acerca de esta alegoría, pues trayéndolo a nuestra realidad, ¿verdad? Acá a lo que es la educación, que en sí era lo que Platón quería plasmar o quiso plasmar siempre en cuanto a esta alegoría. Han habido muchos educadores que se sienten cómodos, ¿verdad? Con lo estudiado, sin embargo, no, con esa comodidad que se sienten, no buscan alternativas para irse actualizando, mejorando en su metodología y en todo lo demás. Entonces, si nosotros plasmamos esto, estamos en esa caverna, ¿verdad? Rodeado de sombras, no podemos, o más bien muchos no quieren salir. Entonces, plasmándolo también a nuestra actualidad, que hemos pues pasado por esto de la educación virtual, hemos tenido que salir de esa caverna prácticamente pues un poquito obligados en cuanto a la tecnología. ¿Verdad? Hemos tenido que aprender muchas cosas, muchas plataformas, muchas otras, incluir otras metodologías y pues para el bien que se quiere que es de los estudiantes, ¿verdad? Entonces muchos docentes muchos se cerraron a eso, ¿no? Pero de todas maneras tuvieron que aprender porque de verdad es algo necesario. Entonces, nosotros pues representamos ese chico que salió de esa caverna, representa a cada uno de los educadores que
queremos seguir adelante, queremos actualizarnos, queremos plasmar otras fuentes, otras metodologías para el bien de los estudiantes. Entonces, ese es el mensaje, no quedarnos en la ignorancia, que era lo que nos decía Platón, no quedarnos atrás. Todos los días surgen nuevas cosas, nuevos métodos, y pues nosotros tenemos que estar en disposición siempre para esos cambios, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto culminamos nuestra participación. Muchas gracias. Sí, muy buena, muy interesante los planteamientos. Ahora vamos a hacer un comentario general, ¿no? Vamos a que dos grupos más hagan su presentación, porque el mensaje en sí es el mismo. Obviamente ustedes lo están llevando desde su punto de vista, desde su contexto. A ver, otro grupo, otro equipo, vamos a llamarlos equipos. Parece si se trabaja por grupo, se trabaja por equipo. Cualidad del docente, emprendedor, innovador. Estimados compañeros, profesor, en la mañana de hoy, mi grupo conformado por Algi Mojica, la compañera Indira Mendieta y mi persona, estamos agradecidos, ¿verdad? Y queremos, pues, darle una propia, pues, reflexión sobre lo que fue la lectura de la caverna, ¿verdad? Tomamos como referencia, ¿verdad? Tratando de ilustrar, pues, este documento. Este documento trata más bien, ¿verdad?, sobre la educación, sobre la ignorancia, ¿verdad? Y también como debemos reflexionar cuál sería la importancia de la educación. Entonces, empecemos. Ahí donde está, vemos a las personas atadas, ¿verdad?, en el cuello, ¿verdad? Yo puse ahí, pues, que son las personas que viven atadas en la ignorancia, pues son aquellas que por distintas dificultades, pues no alcanzan, pues, de poder prepararse o educarse, ¿verdad? Y viven y se quedan rezagadas, pues, en esa esquina, ¿verdad? Del no poder conocer algo más allá. Luego donde vemos una sombra, ¿verdad? Lo ilustré diciendo, son las sombras de los objetos que según las personas son verdaderas. Eso se refiere a aquellas personas, ¿verdad?, que vemos con algo en la mano, que son las personas que creen que lo que todos viven, todo viviendo es en engaño, o sea, lo que ellos suponen, lo que ellos crean según su pensamiento, por no formarse, por no educarse, ¿verdad? No podría ser de una forma acertada o una forma correcta, ¿ya? Vemos la luz o el fuego que estamos observando, ¿verdad? Lo ilustré diciendo, es la luz que elaborado por ellos mismos los engaña, o sea, eso es su propia percepción de lo que ellos pueden observar, ¿no? Aquí vemos el sol y la naturaleza, pues, en la parte exterior, es la realidad que deben enfrentar y resolver, ya que esta en realidad, ¿verdad?, por no poder educarse por distintas circunstancias, ¿verdad?, quedan rezagados al poder pedir ayuda o pedir ese conflicto, ¿verdad?, de poder avanzar, de poder resolver de una forma adecuada, ¿verdad? Entonces, en conclusión, lo quise ilustrar diciendo rincón del ser humano que no se educa, ¿ya? Más que nada, esta alegoría trata de por lo menos ilustrar, ¿verdad?, aquel ser humano, aquel individuo del que no se educa, vive pues rezagado, ¿verdad? Y hasta en este momento lo traigo a nuestra realidad, que, por ejemplo, nosotros los educadores, pues hay compañeros que llegamos hasta cierta, por lo menos sacar la licenciatura, y por falta de recursos, por falta de que el Meduca no lo reconoce, no lo pueda nombrar, o por muchas adversidades, ¿verdad?, no puedan seguir preparándose académicamente, ¿verdad? Y son dificultades, ¿verdad?, que debemos como educador enfrentar y tratar de una u otra forma seguir adelante, ¿verdad? Porque la realidad que nos espera a cada momento que cambia es bastante difícil, ¿verdad?, y complicado. También vemos que la otra realidad es el avance tecnológico que tenemos hoy en día, ¿verdad?, que si nosotros no nos preparamos, ¿verdad?,
estamos confrontando un grande problemática, pues, dentro del área educativa como, ¿verdad?, comunitaria, ¿verdad? Entonces, como conclusión, pude escribir, ¿verdad? Para concluir, debemos reflexionar cuál sería la importancia de educarse y cómo debemos resolver distintas situaciones de la vida cotidiana. Luego podemos ayudar a aquellos que lo necesitan para protegerlos o formarlos, para que su vida sea diferente y que luego ese individuo logre ayudar a otros que por distintas limitaciones no puedan educarse y no quedarse en la ignorancia. Muchas gracias, profesor. Esto fue la reflexión, ¿verdad?, de mi grupo, pues. ¿Ya? Le agradezco la atención. Sí, cómo no, Fernando, bastante interesante. Y para darle pues entrada pues a lo que el mensaje en sí, como ustedes lo plasmaron, como ustedes lo presentaron, como mencioné anteriormente, ustedes pueden darse cuenta de que el mensaje en esencia es el mismo. ¿Qué te dice? Sal de esa caverna a la cual nosotros estamos sumidos en un momento dado. Todos tenemos una propia caverna en todos los aspectos de la vida. ¿Qué tiene que ver esto con la parte de la didáctica? Precisamente tiene mucho que ver, porque el docente actualmente no puede quedarse en esa caverna. Ok, tu motivación es tener un puntaje para que te nombren o te trasladen. Una vez que te trasladaron, una vez que te nombraron, ya no puedes quedarte en esa zona de confort. Y como usted señaló, y señalaron los compañeros, quedarse simplemente a ver una pared y ser una persona conformista de las cosas que pasan sin tener aspiraciones en la vida. Todo docente tiene que tener un proyecto de vida, tanto en lo personal como en la parte profesional. El docente tiene que estar indagando, tiene que estar buscando, tiene que estar ofertándole a los estudiantes las oportunidades necesarias para que él pueda acceder a los aprendizajes. Acuérdense de los ritmos de aprendizaje, y por más que usted trate, existen muchos factores que influyen. Usted no se puede ir, y ahora, porque esa es la segunda parte de esta clase, se refiere pues a la parte metodológica, a los métodos. Generalmente los docentes preguntan, profesor, denos un seminario de metodología. Digo, no. A veces hay que hacer un refrescamiento, pero para entrar a la parte de la metodología, nosotros debemos conocer la parte epistemológica, la parte de las teorías del aprendizaje para tener una idea. Porque si ustedes me preguntan, ustedes se preguntan, ¿para qué estamos estudiando a Piaget, a Vygotsky, a Brunner, a Ausberg, todos esos señores? Ellos fueron personas que estudiaron y dieron una opinión, porque acuérdense, son teorías del aprendizaje que tratan de explicar cómo el individuo aprende. Entonces, el docente tiene que salir de esa caverna. Y tal como ustedes lo mencionaron, yo sé que los demás en el momento de hacer, lectura del documento, las personas están encadenadas viendo una pared hasta que uno decide, y usted se va a encontrar inclusive, como menciona la lectura, con algunos elementos o colegas que te van a, en vez de motivarte, lo que hacen es que te critican o te dicen, oye, no lo hagas, porque el docente tiene que ser innovador. Y si nosotros traemos lo que nos dice la lectura, la alegoría de la caverna, con nuestra vida, tanto profesional como laboral, personal, definitivamente usted se va a encontrar con personas, por no llamarlos negativas, tóxicas, si me disculpan, pero se va a encontrar con personas que en vez de motivarte, lo que te dicen, oye, no lo hagas, producto de muchas situaciones que no las voy a mencionar, y más en la parte docente. Entonces, la alegoría tiene mucho que ver con nuestro trabajo. Y es por eso pues que consideré traerles, compartirles eso para que ustedes leyeran y que ustedes hicieran un análisis de la misma y relacionaran las partes que todo docente tiene que tener en cuenta. Tiene que tener en cuenta a la hora de accionar su labor como docente dentro de las aulas escolares.
que es lo importante. Todo docente tiene que tener esa capacidad de buscar, de no quedarse atado, porque lo malo aquí que el sistema, y digo lo malo porque muchas veces nosotros respondemos a un sistema que no, por ejemplo, los profesores de premedia y de media están limitados por periodos de tiempo que tal vez no es la misma ventaja que tiene el docente de primaria, que puede pasarse unos minutos siempre y cuando no tenga docentes especiales, porque a veces usted está dando la clase y ya tiene el docente afuera esperándote. Entonces, eso limita también, porque ¿qué pasa? Que usted solamente se va a convertir en un transmisor de conocimiento, de información, y muchas veces no va a tener esa compenetración que requiere para tener ese contacto con sus estudiantes. Entonces, es importante señalar, señores, pues que todo accionar del docente debe ir dirigido hacia la búsqueda de las mejores formas de conocimiento, de que el estudiante aprenda. Ojo, no hay un método único, no hay una manera que te diga a ti cómo enseñar. Yo lo dije, lo dimos en el curso pasado, yo creo que también algunos colegas también se lo han dicho a ustedes en su formación como futuros docentes y aquellos que están en ejercicio. No hay una manera única que te diga, oye, tienes que enseñar de esta forma, agárrate el libro, agarra tu librito y anda y defiéndete. No, es un poco difícil, ya ustedes saben las condiciones, el contexto, y es por eso que una de las consignas de las tareas que había era el papel o el nivel de influencia que tiene el contexto en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo afecta el contexto, el medio que influye, cómo influye en el estudiante? Definitivamente hasta nosotros, a veces hasta la manera de hablar, a veces adquirimos ciertos patrones, inclusive hasta conductas, y somos absorbidos por el medio. No todo, pero sí hay una gran presión, o sea, cuando no de forma negativa, porque tampoco puede ser, no todo es negativo, pero hay factores que influyen en mata la forma de hablar, a veces la adquirimos por el contexto, el medio en el cual nosotros estamos ejerciendo. Entonces, compañeros, pues para el día de hoy nosotros aquí le compartimos un pensamiento de la Madre Teresa. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Precisamente es eso. Usted como docente, la satisfacción más grande que se lleva es haber contribuido en la formación de una persona. Cuando esa persona llega a ser profesional y usted logra ver a esa persona, obviamente los niveles de satisfacción es algo que no se puede describir, indistintamente de la parte salarial, porque somos asalariados. Trabajamos porque necesitamos tener ciertas, tener algunos artículos, ciertas necesidades, suplir nuestras necesidades, y lo hacemos mediante el trabajo, pero no podemos convertirnos solamente en personas asalariadas, en personas que solamente estamos por el dinero, porque la función del docente va mucho más allá, porque usted está trabajando con personas y esas personas usted tiene que contribuir a la formación integral de la misma. Miren, en varios aspectos, en la parte social, en lo personal, en lo académico, y esa persona a medida que va creciendo, se va desarrollando, asimismo usted va a ir contribuyendo desde las diversas áreas del saber, ya sea si usted es un profesor del área humanística, tecnológica, científica, o si es un docente de grado, ¿verdad? Donde tiene que compartir sus nuevas asignaturas en varios escenarios, si es unigrado, multigrado, si es urbano, si es rural, si cuenta con los recursos. Entonces, es precisamente eso, y por eso reitero, nuevamente traer a colación la lectura, porque usted tiene que salirse de eso. Salir de ese contexto en el cual muchas veces los docentes estamos atados, porque las condiciones muchas veces no nos las permiten, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver el punto en donde el docente, cómo el docente
tiene que ver, o cuál es el rol del docente en la mediación pedagógica. Cuando hablamos de la mediación pedagógica, todo docente influye, porque el docente tiene que ver entre el sujeto que aprende y la información que se le transmite. Cómo el estudiante, cómo la persona que aprende accede a esa información. Entonces, es el docente, la figura del docente, el que va a mediar entre la información y el sujeto que aprende. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, precisamente ofreciéndole las condiciones, las oportunidades, utilizando diversos recursos tecnológicos, utilizando recursos del medio, considerando el contexto, considerando las estrategias, las técnicas de aprendizaje, para que la persona pueda acceder al mismo y que sea aprendizaje significativo. Entonces, una docencia centrada en el logro de aprendizaje significativo y duraderos en los y las alumnas requiere del conocimiento de los contenidos y además una capacidad de mediación pedagógica que implica procesos, procedimientos y medios educativos, reconstrucción del conocimiento por parte del docente, análisis crítico del contenido en relación con su valor intrínseco, el conocimiento del sujeto que aprende y su relación con el contexto sociocultural y natural en el que vive. O sea, aquí, como les mencioné, el docente tiene que mediar. Miren, hay muchos factores que influyen en el aprendizaje, eso no es nuevo y usted lo sabe. Un docente no puede dar un contenido sin considerar el contexto donde se encuentra, los recursos con que cuenta ese estudiante. No se necesita tener un laboratorio, un tablero digital para transmitir un conocimiento, una información. Recuerden que juegan dos procesos, se dan dos procesos, el de enseñanza y el de aprendizaje. ¿Cómo influye el proceso de enseñanza para que el aprendizaje sea un aprendizaje efectivo, tomando en cuenta los intereses del estudiante? Porque debemos considerar que el estudiante aprende lo que le interesa. Y para que el estudiante le interese algo, usted como docente tiene que motivarlo. Así como nosotros estamos motivados. Nosotros tenemos nuestra motivación. Él y la docente como mediadores pedagógicos actúan propiciando una aproximación eficaz entre la información u objeto del conocimiento y la adquisición de su aprendizaje por parte del alumno. Es lo que les comentaba. El docente está en el medio. Esta persona aprende, acá está la información. Es por eso que la educación se presenta de manera gradual, va por niveles, y a medida que va aumentando, así mismo la profundidad de los temas se hacen más complejos. Entonces, el docente tiene que considerar esta parte. También, ¿qué pasó? No me pasa. También la mediación tiene una función social. La mediación que debe considerar los diversos actores que influyen en el estudiante. Por ejemplo, la que cumplen los diversos actores de la comunidad, como son los padres y madres de familia, cómo influye la relación del estudiante dentro del hogar, cómo influye la educación que le da el padre, la madre a sus hijos, la formación. Recuerden que la primera escuela es el hogar, la relación que existe entre los hermanos. ¿Hasta qué punto los padres de familia permiten que el estudiante pueda acceder a los recursos tecnológicos si los hay? Y cuando no los hay, como pasa en la mayoría de las áreas rurales, ¿cómo el padre apoya al estudiante en el proceso de aprendizaje? ¿Cómo el padre se interesa y se involucra en la educación de sus hijos? También tiene que ver mucho la mediación y su función social con los
la influencia que existe o que tienen los dirigentes y autoridades de las comunidades, y también los propios estudiantes cuando orientan y comparten con sus compañeros. En este caso podemos tener un ejemplo clásico en la parte de ustedes como estudiantes, como ustedes, entre ustedes mismos, porque todos pasamos por esa etapa en donde nos relacionamos con nuestros compañeros de grado, de nivel, nos apoyamos unos con otros, compartimos actividades unos con otros, nos motivamos unos con otros, o cuando de repente usted dice, oye, yo no le entiendo al profesor, y viene el otro compañero y te dice, mira, tienes que hacer esto, esto y esto. Es precisamente esa mediación a la que nosotros nos referimos. Por eso se dice que la mediación tiene una función social. Tiene una función social. Podemos también hablar de la mediación del docente. Cuando el docente hace la planificación, organización, gestión y evaluación de los procesos de enseñanza, aprendizaje. Cómo el docente se organiza. Por eso que se dice que una de las razones o de las bases fundamentales que sustenta la planificación es eso, porque el docente tiene la oportunidad de prever situaciones considerando el contexto donde se encuentra, considerando los recursos con que cuenta. También hablamos de los procesos de evaluación, muy importante. La evaluación no es solamente otorgar una calificación, porque en ese momento usted está calificando. Que obviamente el sistema, y es lo que yo le comentaba en su momento, el sistema te dice que es lo que tienes que hacer para lo que es la promoción del estudiante. Usted evalúa, pero al final usted termina calificando porque usted está otorgando una puntuación. Pero como todos sabemos, la evaluación es un proceso más complejo. La evaluación entonces se da antes, durante y después. La evaluación tiene diversas clasificaciones que ustedes la conocen. Dependiendo de los actores, dependiendo del momento, dependiendo de la finalidad. Entonces, todos esos factores el docente tiene que mediarlos y tenerlos en cuenta para, obviamente, poder que el estudiante pueda acceder al conocimiento. O sea, tiene que ser garante de las condiciones. Hablamos de la identificación, organización, dosificación del conocimiento y las experiencias del aprendizaje. Indudablemente, recuerden que en todo momento el docente está en esa búsqueda, en la búsqueda de alternativas, de innovar, de facilitarle al estudiante otras formas de aprender. Entonces, el docente, obviamente, cuando usted organiza, usted dosifica, dice dosificación del conocimiento y las experiencias de aprendizaje. El docente, dentro de su proceso de planificación, el docente se organiza, el docente selecciona los contenidos que le da un programa, porque el programa existe un currículo, dependiendo del nivel, los contenidos curriculares que tiene que ofrecer en su nivel. El docente precisamente hace eso. Va a priorizar. Obviamente no puede cumplir con todos, porque aquel docente, y yo creo que esto ya ustedes lo saben, que pretende cumplir o acabar con el programa, solamente sería un mero transmisor de información de qué es lo que no se quiere. Es mejor que el estudiante aprenda, tenga más aprendizaje de calidad que de cantidad. Y con la pandemia se demostró y se ha demostrado cuando surge un currículo priorizado, ¿verdad? Que eso nos permite extraer lo básico, lo más importante dentro de una serie de asignaturas que se le ofrecen a los muchachos. Hablamos también de la orientación de los estudiantes en los procesos y procedimientos que les faciliten recopilar, procesar y utilizar la información según sus necesidades.
intereses y objetivos de la educación. Aquí hay algo muy importante, las necesidades e intereses. Las necesidades e intereses de cada individuo que aprende. La atención pedagógica diferenciada a los y las alumnas de acuerdo con sus particulares estilos de aprendizaje. Miren, el docente debe estar consciente de que existen estilos de aprendizaje. No todos aprenden de la misma manera. Esto es como cuando usted estudia. Algunos se van a estudiar, estudian acostados, otros se ponen los audífonos oyendo música, otros se sientan, otros estudian parados, otros leen en voz alta, otros se graban, otros se van a un lugar solo porque la bulla, el ruido les afecta, se van de un árbol de mango, un palo de mango a estudiar. Otros con la explicación del profesor aprenden, captan la información, otros necesitan tomar apuntes. Entonces, el docente tiene que considerar todos estos aspectos al momento de mediar. De mediar, porque cuando hablamos de la mediación del docente, es precisamente la mediación, y reitero, entre el sujeto que aprende y las nuevas informaciones que el estudiante debe aprender. El docente, reitero nuevamente, considera el contexto, considera los recursos con que él cuenta para poder precisamente lograr los objetivos que se propone. También podemos decir que el docente tiene que hacer una provisión de los ambientes, ¿verdad? De ver el ambiente donde se encuentra, los recursos y los medios que estimulen a los jóvenes y que despierte ese interés por estudiar y que despierte el interés por aprender. Que despierte esa actitud de inventar, de reconstruir, de, como que decimos, salir de la caverna para llegar a lo que es uno de los pilares de la educación, el aprender a aprender. Porque cuando usted aprende, usted tiene que aprenderse las cosas bien, no para el momento, sino para aprendizajes significativos. La aplicación de estrategias y métodos didácticos alternativos para facilitar en el alumnado el abordaje de las diversas esferas del conocimiento y de actitudes. El docente tiene que tener una batería de estrategias, de métodos, de recursos. Oye, si a ti te falla el método, por así decirlo, el método individual, el colectivo, por así decirlo, un ejemplo, usted tiene que tener la capacidad de buscar otro. Pero obviamente usted en su quehacer docente, usted no le va a decir al estudiante, bueno, me falló el método este, vamos a utilizar el otro. No, porque a ciencia cierta usted debe tener una idea general de en qué consiste cada método. Y usted, en la manera en que usted los aplica, obviamente, usted no puede hacer una combinación de 1, de 3, 4 métodos a la vez. Obviamente que cada uno lleva sus estrategias y sus técnicas de enseñanza para que usted pueda orientar al estudiante para que aplique las estrategias de aprendizaje. Muy importante esa relación que debe existir entre los métodos y la aplicación de las estrategias. ¿Cuál es la estrategia más adecuada? ¿Cuáles serían? La relación con la familia, organismos e instituciones de la comunidad en función del desarrollo de la práctica pedagógica. Ya sabemos pues la influencia que tiene la familia dentro de la formación de los estudiantes. Obviamente, ya para dar espacio pues a las preguntas, si alguno tiene alguna pregunta, nosotros tenemos que tomar algunas cualidades que deben caracterizar a todo docente. Debe dominar, primero, esta es una de tantas, obviamente.
dominar aspectos básicos de su desempeño profesional. Deben tener una actitud democrática, inquieta y creativa. Salga de la caverna. Usted no puede estar en una actitud pasiva, en una actitud en donde tampoco usted es el centro del saber, usted lo sabe todo. Usted no puede estar en una actitud en la que no genera ideas, no propicia la generación de ideas. Los invitamos a que en su momento cada uno se someta al escrutinio de sus docentes, de sus estudiantes. Y si un estudiante me dice, profesor, usted no me gusta su forma de dar su clase, tener el carácter para aceptarlo con humildad. Oye, ven acá, tiene razón. Tiene razón. Tal vez yo, por ejemplo, si me tomo de ejemplo, oye, yo hablo mucho, no le doy participación a ustedes, no doy el momento para preguntas y no acepto que nadie me corrija. Entonces, tenemos que tener esa actitud democrática precisamente para que poder ser un docente democrático, disculpen, tener un docente abierto y que pueda propiciar la participación de los estudiantes. También tiene que tener una actitud atenta para aprender, construyendo y reconstruyendo sobre la base de sus experiencias. Desde el día uno yo les comentaba a ustedes, estamos aquí para aprender. ¿Por qué? Porque hay colegas que están ejerciendo, algunos de ustedes están ejerciendo y ejercen en otras regiones, en donde el contexto para mí es totalmente diferente. Yo no sé si alguno de ustedes trabaja en Darién, en Colón. Yo nunca he trabajado en Darién, en Colón, en la comarca Cunayala, en Coclé, en Herrera, en Los Santos, en Chiriquí. No he trabajado, pero sí, cuando trabajé en Boca del Toro sí conocí bastante, pero bueno, estamos hablando ya de un tiempo, ¿verdad? Que tal vez el contexto yo lo desconozco. Yo lo desconozco, entonces es importante cuando usted hace sus comentarios, y por eso siempre lo estoy invitando a que usted participe, para que haga sus aportes, porque soy del concepto de que eso nos ayuda. Por eso dice a construir y reconstruir, construyendo y reconstruyendo sobre la base de sus experiencias, porque la experiencia mía no necesariamente es la verdad, porque en su momento es mi verdad, obviamente, porque yo lo viví, pero eran momentos diferentes, contextos diferentes, en la cual muchos de ustedes no se han desenvuelto. Imagínense, yo trabajé en Boca del Toro en el 91. Imagínense ya cuántos años llevamos. Si no me equivoco, 30. 91, 2001, no, 20, 91, bueno, 20, no recuerdo. No voy a poder sacar la cuenta. Pero sí son contextos y momentos diferentes, porque de repente yo puedo decir de salida. En el 91 no existía la internet. En el 91 no existían los celulares, ¿verdad? Entonces, obviamente, momentos diferentes. Y es por eso que es bueno que todo docente dé esa oportunidad para que los estudiantes hagan sus aportes, porque las experiencias de cada uno de ustedes son valiosas y ayudan a enriquecer y a la vez motivar la clase, para que no sea una clase solamente del docente hacia abajo. No, tiene que ser de manera horizontal y no vertical. Estar en la capacidad no solo de interpretar y aplicar un currículo, sino de construirlo y recrearlo, es lo que les comentaba. O sea, el currículo usted recibe, usted me lo nombra, usted recibe un programa, dependiendo de la asignatura, dependiendo de la materia que usted vaya a dar, el grado, si es docente de grado, eso es lo que usted va a recibir.
Eso es lo que usted va a recibir. Vaya y defiéndase. Entonces usted tiene que tener esa capacidad. Obviamente, usted lo lee, usted dentro de su contexto, dentro de su, podríamos decirlo, dentro de las capacidades suyas, poderse usted mismo sugerir cuáles estrategias te van a funcionar más que otras. ¿Qué técnica, qué recursos usted puede implementar para enriquecer ese currículo o de los contenidos que usted va a dar? ¿Cómo puedes recrearlo? ¿Qué contenidos usted puede introducir? Actividades lúdicas, utilizar materiales didácticos concretos, con los recursos con que usted cuenta, ¿verdad? Entonces, el docente tiene que tener esas cualidades. Y también fortalecer la capacidad para enseñar, pero sobre todo para aprender a estudiar, para aprender a aprender, para aprender a estudiar y para aplicar el conocimiento. Como individuos pensantes y tomando en cuenta nuestra formación académica y la capacidad de analizar, de criticar, de reflexionar sobre situaciones que se dan en el momento y tomar las medidas pertinentes para subsanar cualquier debilidad que tenemos, el docente tiene que tener esa capacidad para aprender a aprender. Y una vez que usted aprenda, poner en práctica esos conocimientos. Y les traigo un ejemplo tan sencillo. Aquellos docentes que no somos muy amantes de la matemática, que no somos muy amantes de la lectura. ¿Cómo usted va a motivar a un estudiante a leer si a usted no le gusta leer? ¿Cómo usted va a enseñarle a un estudiante operaciones lógico-matemáticas cuando a usted no les gustan las matemáticas? Nos hemos encontrado con docentes que tienen que dar, porque así no es que uno quiere, sino es que así están los contenidos. Hay algunos temas en matemática que el docente tiene que darle a los estudiantes. Por ejemplo, voy a dar por ejemplo la raíz cuadrada. Para sacar la raíz cuadrada hay un procedimiento. Si el docente no domina esos procedimientos, mire, estoy dando un ejemplo tan sencillo de lo que es sacar la raíz cuadrada, o no le gusta al docente. ¿Cómo el docente va a limitar al estudiante? Porque usted desconoce si ese estudiante tiene potencialidades para el área científica. Usted desconoce si al estudiante le gustan las matemáticas. Porque como a usted no le gusta, pues usted no le da. O vamos al tema de la lectura, que está de moda. Los estudiantes no leen. Los estudiantes no saben leer. Pero yo como maestro, por ejemplo, pongo a los estudiantes a leer, parece al frente, lean el cuento, un extracto pues, de un párrafo, y el estudiante empieza la provisión de los ambientes, recursos y medios que estimulen en la niñez y la juventud. Y se fue y se quedó el estudiante ahí. Eso sin contar el paseo de la esquina del tablero a la esquina del otro tablero, al otro extremo, ¿no? Pero yo lo mandé a leer. El estudiante leyó el párrafo. Si lo leyó bien o mal, no sé, pero yo lo leí, maestro. Profesor, yo lo leí. Ok. Vamos entonces a que la lectura sea comprensiva.
Viene el docente, bueno, está bien, viene la parte de la evaluación. 3. Sino a que lo digan los docentes que están en ejercicio, principalmente de grados bajos, y cuidado que de grados más altos, en donde hay una debilidad en cuanto a la lectura. Entonces, ¿qué nos dice? Salgamos de esa cueva. Salgamos de esa cueva que nos tiene y nos limita precisamente a no tener esa capacidad para enseñar, porque simplemente nos limitamos es a transmitir información. Mira lo que estoy diciendo. Una cosa es enseñar y otra cosa es transmitir información. Que lamentablemente no puedo generalizar, existimos muchos docentes que solamente nos convertimos en meros transmisores de información. Que es como que usted leyera un periódico o como que usted escuchara noticias por radio. Cuando el proceso de aprendizaje, ustedes saben que es mucho más allá. A ver, antes de entrar en el papel del docente en la mediación, ¿cómo hay que enseñar? No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto. Les comentaba y les pido disculpas, ¿verdad? No he podido encender la cámara porque todavía tengo la otra computadora que es nueva. Todavía ha quedado dando vueltas, que se está actualizando y ahí todavía está dando vueltas. Entonces, esta que tengo, no puedo, si enciendo la cámara se me va la pantalla. Pero bueno, no sé si tienen alguna pregunta, comentario. Recuerden que cuando uno da esta oportunidad se dan dos cosas. O me entendieron muy bien o no me entendieron el mensaje. Pero Todo obviamente claro, profe, por los todo niveles, claro. correcto, le agradezco. Obviamente por los niveles, acuérdense que ya estamos en niveles superiores y ya estos niveles, ustedes como futuros docentes, aquellos que no están ejerciendo y el docente que ejerce, esa es una de nuestras cualidades, es precisamente indagar, cuestionar, reflexionar. Yo le comentaba en su momento, en unas capacitaciones, una docente me comentó con los multigrados, profe, y nosotros veo que con esto de las competencias, el aprendizaje basado en competencias, nosotros en vez de escribir menos, lo que vamos a escribir más. Y yo le comenté, digo, bueno, es que esta es una de las profesiones en la cual nosotros hablamos y escribimos bastante. Y con esto de la pandemia, yo les comenté el curso, la sesión pasada, que muchos ya terminamos usando lentes cuando no lo usaban. Porque ustedes saben que hay factores aquí, lo que es la tecnología, sí, lo que no es lo mismo interactuar directamente con los estudiantes. Así que uno tiene que aprovecharse, potenciar al máximo los recursos que tiene. Y por ejemplo, en este momento, pues como ejemplo, gracias a Dios tenemos esta plataforma que nos permite interactuar en un momento a tiempo real. Bien, entonces, ¿cuál sería el papel del docente en la mediación? ¿Cómo hay que enseñar? El cómo hay que enseñar se lo responde usted mismo. ¿Y por qué digo se lo responde usted mismo? Porque es usted quien va a estar al frente de los estudiantes y es usted quien conoce los recursos con que cuenta. Si todos tuviéramos la oportunidad de estar en una plataforma con cada estudiante con su computadora y cada uno pudiera acceder a través del internet, ya podemos unificar. Bueno, ahí vamos a establecer un modelo que usted pueda seguir. Usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Obviamente, tampoco funcionaría porque va a depender de los intereses, de las limitaciones. Tal vez muchos de ustedes están escuchando y están
picando el guiso para cocinar, porque a las 12 hay que dar comida a los niños, o tal vez cuando termina el profe tengo que irme a comprar el tanque de gas, factores que también influyen. Entonces, ¿cómo hay que enseñar? Eso lo va a determinar usted. Pero sí podemos decir que todo método, aquí hay que considerar entonces la parte del método. ¿Cuál sería el mejor método? ¿No? Todo método didáctico y proceso educativo tienen que estar articulados coherentemente con los objetivos y contenidos educativos para el logro de los aprendizajes de sus alumnos. Aquí tiene que haber una coherencia. Acuérdense que ¿qué es el método? Usted establece el objetivo, que es la meta. Entonces los métodos son esos caminos que usted va a utilizar, va a emplear para llegar a ese objetivo. Y usted va a emplear un sinnúmero, va a combinar, va a hacer combinaciones. Y dentro de esas combinaciones usted se dará cuenta cuál es el que le es más efectivo para que los estudiantes puedan acceder a la información. Y los mismos tienen que estar articulados, obviamente, miren lo que dice, con los objetivos, contenidos educativos. O sea, que hay contenidos, hay objetivos que se persiguen y que no puede estar el método didáctico por un lado y los objetivos y los contenidos por otro. Obviamente no, porque lo que se nos va a formar es un arroz con mano. Todo método didáctico también transmite y enseña contenidos, ya sea actitudinales o valorativos. La forma como se enseña no se reduce solo a procedimientos, también expresa valores y actitudes. O sea que aparte de usted de utilizar un método que transmita información, contenidos, el estudiante logre cambiar, formarse actitudinalmente, es decir, también se trabaje sobre los valores, las actitudes. Por eso se dice, no, que los valores están perdidos. No, los valores no se perdieron. Los hemos dejado a un lado. Los hemos dejado a un lado. Y la educación tiene que también, no es solamente transmitir conocimiento, por eso ustedes ven los contenidos, la parte conceptual, la parte procedimental y la parte actitudinal, que los contenidos están clasificados en esas tres áreas precisamente para que el aprendizaje sea más integral. Los métodos de intervención socioeducativa son una especie de guía, la indicación de un camino, un modo de aproximación y no un conjunto de certezas irrefutables. Lo que usted aprende hoy está sujeto a que cambie mañana. Obviamente va a depender de algunos contenidos, ¿no? Obvio, ¿no? Pero lo importante de esto es que cuando usted interviene en el proceso educativo, usted esté consciente de que usted está formando a un individuo, a una persona pensante y que esa persona en su momento puede cuestionarlo, puede refutar algunos conceptos, algunos métodos, o sugerirlo, y eso es lo que se busca, que el estudiante sea capaz de aportar, ¿verdad? No solamente recibir información. Ya para esto nosotros, tal como hicimos la clase pasada, tenemos un taller, que se los voy a subir, solamente vamos a tener 2, que este será a distancia, en donde usted va a responder algunas interrogantes. Yo se los voy a subir a la plataforma, tal como subí las otras 4, en donde usted con sus palabras, ojo, con sus palabras, dependiendo y haciendo lectura del módulo, ¿qué significa mediador pedagógico? Perdón. ¿Qué significa el mediador pedagógico? ¿Cuáles son las ventajas que plantea la mediación para los aprendizajes significativos de los alumnos y alumnas
y para el propio personal docente. ¿Qué cambios introduciría usted en la práctica docente para adecuarlo mejor a un enfoque de mediación pedagógica? Obviamente, para usted responder eso, tiene que leer el módulo, porque lo que hemos dado aquí, hemos sacado esa información del módulo, y recuerden, el módulo está en la plataforma, pueden descargarlo en la parte de documentos. ¿Por qué es importante que el método didáctico que utiliza el docente se ajuste al contenido, nivel académico y habilidades del docente y del alumno? Serían las 4 interrogantes. A ver, Linet, iba a hacer una pregunta, levantó la mano. Sí, profesor. Ajá, Buenos días, buen día. compañero. Profe, ahora que mencionó la plataforma, yo tengo una interrogante. Yo soy del grupo de Olidair, de Osiris Vega y Irving. Entonces, yo he tenido problemas desde la clase anterior que se eliminó la actividad 1, como que hubo problemita en la plataforma. Entonces, yo quisiera, ahora que mencionó la plataforma, tengo la interrogante de saber si usted recibió mis trabajos o no, profesor, porque Ok, hasta el momento ahorita que acabo de mencionar que está el documento colgado en, en la carpeta, ahorita acabé de verificar y no me aparece. ok, ok, voy a hacer algo. Voy a hacer algo, permítame un momentito. Voy a hacer algo, un momentito. Ok, esto tendría que subirlo, ¿verdad? Las 4 preguntas a la plataforma, que es lo más indicado, obviamente, cuando se dan situaciones que en las cuales no pueden, entonces sí me lo enviarían al correo. Lo importante, pues, que usted haga suba la información requerida. Bueno, entonces, como no hay pregunta, entonces nosotros vamos a ver los métodos de enseñanza. Como ustedes saben, existe un sinnúmero de métodos. Mire que estamos hablando de métodos de enseñanza, la parte que a usted como docente le corresponde. Existe una clasificación de los mismos. Están los métodos en cuanto a la forma de razonamiento. Existen los métodos en cuanto a la coordinación de la materia, métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza, métodos en cuanto a la sistematización de la materia, los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos, los métodos en cuanto al trabajo de los alumnos, métodos en cuanto a la relación maestros y alumnos. O sea, hay un sinnúmero. Obviamente, usted de una u otra manera, usted lo ha utilizado. Lo ha utilizado y en su quehacer como docente, obviamente, vuelvo y repito, nosotros hacemos una combinación de métodos. Por eso es que es importante que usted por lo menos conozca la parte conceptual, la parte de las teorías, para que usted esté consciente de lo que usted está usando. Al igual que el uso de las estrategias, de las técnicas, de las actividades. Veamos entonces, a grosso modo, los métodos en cuanto a la forma de razonamiento. Aquí se clasifican en 3: el deductivo, el inductivo, el analógico o comparativo. El deductivo, el tema estudiado va de lo general a lo particular. Aquí hay 2 métodos generales, 2 grandes métodos: el deductivo y el inductivo. Los demás se desprenden de estos 2. En el deductivo, usted le presenta el tema general al estudiante, y el estudiante va, como dice la palabra, deducir. Deducir, por ejemplo, yo le traigo a ustedes el tema de permítame un momentito.
Disculpe, entonces el deductivo, por ejemplo, usted le trae el tema, voy a decir un ejemplo, el tema de 12 de octubre, la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Presento el tema general. Ahora ustedes me van a decir a mí qué se desprende de eso. Hablamos de las consecuencias, hablamos de las ventajas, hablamos de las repercusiones políticas, económicas y sociales que tuvo la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Hay un sinnúmero de métodos, de contenidos, perdón, que usted lo puede trabajar de esa manera para que el estudiante deduzca, el estudiante genere de lo general a lo particular. El inductivo es lo contrario. El inductivo va de lo particular a lo general. El inductivo va de lo particular a lo general. Por ejemplo, yo puedo tener, hablar a ustedes sobre las células, los tejidos, los órganos, y cuando toda esa serie de elementos se combinan, ¿qué voy a formar? ¿Verdad? Voy a formar un sistema y el conjunto de sistemas forman lo que es el cuerpo, el organismo. El docente tiene esa oportunidad de poner al estudiante a razonar. Y también el docente puede hacer uso del método analógico o comparativo, que va de lo particular a lo particular. Datos particulares permiten establecer comparaciones que lleven a una conclusión por semejanza. Yo puedo decir algo, ¿qué diferencia o cuáles son las semejanzas que existen en la parte económica de la provincia de Veraguas con la provincia de Chiriquí? Ya obviamente sabemos que ambas son provincias de nuestro país. Entonces yo le estoy dando datos específicos para que usted establezca diferencias, haga analogías, haga comparaciones, o inclusive podemos hablar de la parte geográfica dentro de una misma región. Aquí en Veraguas, por ejemplo, el distrito de Saná con el distrito de Santiago. Enumérenme características entre Santiago, entre Las Palmas y Calobre, hablando de los distritos. Entonces usted lleva al estudiante a que haga esas comparaciones, donde que ya en Calobre se saca la sandía, la tierra de la sandía. Se ha ganado esa fama para los calobreños, si hay alguno de Calobre. Lo de Cañaza dirán que no es la tierra del oro. Y así sucesivamente el estudiante hace aportes. Porque obviamente, ya el estudiante conoce datos particulares, ¿verdad? Ok. Pregunta. Vamos entonces con los métodos en cuanto a la coordinación de la materia. Se clasifican en dos grupos, los lógicos y los psicológicos. Los lógicos, los datos pueden ser presentados en un orden determinado, de lo simple a lo complejo, desde el origen a la actualidad. Pero la principal ordenación es la causa y el efecto. Aquí obviamente se presenta de una manera lógica. Por eso que hay contenidos que se presentan de esta forma. Usted enseña primero a sumar, a restar. Nadie enseña a dividir. Si el estudiante no domina lo que es la suma, resta y la multiplicación. Nadie enseña decimales si el estudiante, la adición de decimales, mire que me estoy a los grados más bajos, a los más básicos, si el estudiante no sabe sumar números naturales, números positivos, números negativos. Nadie enseña a sumar si no se sabe y el estudiante no tiene un dominio del valor relativo de la cifra, lo que es las unidades, decenas y centenas.
Cuando usted le habla al estudiante, adición con dificultad. Cuando usted le enseña a un estudiante a restar y le dice, cuando este le pide al otro, cuando la unidad le pide a la decena. Pero ese proceso de que el estudiante comprenda lo que le pide no es un proceso tan sencillo. Entonces es importante, ¿verdad?, que el estudiante, el docente, tenga conocimiento. El método psicológico, este no sigue un orden lógico, sino el orden determinado por los intereses, necesidades, actitudes y experiencias del educando. El método psicológico puede combinar, puede mezclarse con el lógico. Mire que todo esto pareciera un juego de palabras que nos explican en qué consiste cada uno de ellos. Pero en la esencia, si usted ha ejercido la docencia, usted lo ha aplicado de una u otra forma. Y los que no han aplicado, no han ejercido la docencia, tampoco pueden ir con en la cabeza que yo voy a utilizar el método lógico y el psicológico. No. Usted debe conocerlo, es cierto. Pero ¿quién le va a decir a ustedes cuál es el método más efectivo? El estudiante. ¿Por qué? Porque hay métodos que van a depender también del contexto. Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza. Hablamos del simbólico verbalístico, cuando la labor de la enseñanza se realiza principalmente a través de las palabras. Decimos que se está usando el método verbalístico, que es el que estamos usando ahora mismo. Estamos limitados. Pero no significa que yo utilice el verbalístico con el lógico y con el psicológico. Como docente yo puedo hacer una combinación de todos los métodos. Porque ¿quién me va a decir a mí cuál es el más efectivo? Los estudiantes me dirán a mí cuál es el más eficaz y eficiente para poder acceder, obviamente, al aprendizaje. Este es el método por excelencia que utilizamos los docentes. En que el docente diserta, el estudiante, el docente trata de convencer, el docente explica, el docente incorpora elementos, pero principalmente se basa en la parte verbal. El docente habla. El estudiante, obviamente, cada verbo tiene su ventaja y desventaja. En esta tiende a que el estudiante se vuelva muy pasivo. Y más aquí en la parte de la parte virtual. Y con respecto a ustedes, me apagan la cámara y yo estoy hablando y de repente quedo que, oye, yo estaré hablando solo. Entonces, tienen ventajas y desventajas, ¿verdad? El intuitivo, cuando la enseñanza se realiza mediante experiencias directas, objetivas, concretas, el método se denomina intuitivo. Se trata esencialmente de que el estudiante se forme su propia visión de las cosas sin intermediario. O sea, una vez que usted explica, una vez que usted le da las oportunidades al estudiante, el estudiante tiene la capacidad de formarse internamente conceptos, de ver las cosas desde un punto de vista personal. Miren lo que dice aquí, sin intermediarios, porque el estudiante tiene que formarse una opinión sobre algo al respecto. Y cuando el estudiante se crea esa visión de las cosas, ya ve las cosas desde un punto de vista diferente e incluso hasta diferente a la del docente.
Y el docente tiene que tener esa capacidad de aceptar las opiniones de sus estudiantes. Porque por eso usted mire que está dentro de los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza, a cómo se logró este proceso, a cómo se logró. Y si usted lo logró, no puede ahora cortar la inspiración o decirle al estudiante eso que usted se formó está, no es así porque está en contra de las mías. Y un ejemplo de esto es cuando el estudiante se forma por ejemplo, en la parte ambiental. Usted le toca, por ejemplo, al estudiante el impacto que tienen las quemas de los terrenos, lo que decimos quema de monte, ¿verdad? En el ambiente, cuando son prácticas que no son de ahora, son de generación. Claro que tiene un impacto al medio ambiente, pero el estudiante le puede decir, no, profe, lo que pasa es que eso se hace porque eso nos ayuda. Las horas de trabajo que nosotros nos ahorramos. Entonces ya él tiene le tocará a usted tratar, ¿verdad? Sin decirle que está equivocado, tratar de mediar, porque se vuelve y repito, la mediación entre el individuo que aprende y los contenidos que se le están ofreciendo, ¿verdad? Vamos entonces con los métodos en cuanto a la sistematización, perdón. Mire que acá era de la coordinación, acá ahora es la sistematización de la materia. Hablamos de los rígidos y los semirrígidos. Cuando el esquema de la clase no permite flexibilidad alguna, carece de espontaneidad en el desarrollo de la clase. Se ha empleado una sistematización rígida. Hay contenidos que sí. Y muchas veces usted llega a usar estos métodos rígidos, o sea, que no son abiertos, son cerrados. Por ejemplo, el procedimiento de los contenidos matemáticos, la resta, la sustracción, por decir algo tan sencillo, no permite buscar otras opciones, ¿verdad? Te permite verificarlo, sí, porque sabe que el minuendo va arriba del sustraendo. No hay forma, o sea, no puede, ¿no? O sea, usted el de arriba le quita el de abajo, o el de abajo le quita el de arriba, perdón. Porque es una forma. La multiplicación es rígida, se empieza por unidad, al igual que la suma. Porque hay contenidos que se caracterizan porque no están cerrados, o sea, no dan oportunidad de buscar otra forma. Obviamente, lo que hay abierto es, usted tiene que dar que si existe otra manera, por ejemplo, en algunos contenidos, de que el estudiante se aprenda algunos temas, porque no todos los conocimientos matemáticos son cerrados, son rígidos. Por ejemplo, la suma usted la puede permitir al estudiante que sea de manera horizontal, de manera vertical, de la forma en que el estudiante le sea más fácil. Pero hay algunos procedimientos que no pueden cambiarse. Mire que estamos hablando de los métodos, y también a veces de la actitud que utiliza el docente. Porque estamos hablando, por ejemplo, hablamos del semirrígido, es el esquema de la clase. El esquema de la clase es flexible. Permite hacer algunas adaptaciones reales a la región o de la clase. Este tipo de sistematización es más creativo y realista. O sea, que hay que hacer la diferencia entre los contenidos y el esquema de la clase, tanto en el rígido como en el semirrígido. Así como hay contenidos que no dan esa oportunidad, ¿verdad? Son bastante cerrados. Asimismo, se requiere que el docente, ofrezca un ambiente adecuado a la clase.
que el estudiante ofrezca las condiciones para que la clase sea más dinámica y más agradable al estudiante. Entonces, eso va a depender de cómo usted le va a presentar la materia a los estudiantes. También nos encontramos en cuanto a las actividades de los alumnos. Los alumnos nos vamos a encontrar de manera pasiva y de manera activa. ¿Cuándo son pasivos? Cuando no se comprometen. Cuando el estudiante permanece en una actitud pasiva ante una experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Se dice que el método es pasivo. Se vuelve activo cuando se tiene en cuenta la participación del alumno en las experiencias de aprendizaje. En esto ya el método se vuelve más activo, o sea, el estudiante se hace partícipe de su propio aprendizaje. El enfoque por competencias busca que el estudiante sea un estudiante activo, que el estudiante genere su propio aprendizaje, que el estudiante propicie, al igual que en su momento fue el enfoque constructivista, ¿verdad? Que el estudiante tenía que aportar, el estudiante tenía que generar ideas. Obviamente, pero para que eso se dé, la actitud del docente depende mucho de la actitud que tenga el docente en su momento. ¿Verdad? Bien, preguntas al respecto. ¿No? Bien, seguimos. No, profesor, no. Ok. Aquí tenemos, bueno, esto fue una caja. Método en cuanto al trabajo de los alumnos. Aquí hay que enfatizar el individual, el colectivo y el mixto. El individual hace que la enseñanza sea individualizada. No es lo mismo hacer un trabajo en grupo que trabajar en grupo. Trabajar en el aprendizaje. Recordemos la diferencia entre grupo y equipo. En un equipo, todos tienen una meta en común. En un grupo, cada uno tiene su meta de manera personal. Pues ahora el trabajo va a ser en grupo. Bueno, va a ser en grupo, pero con la diferencia en que usted lo va a trabajar, va a ser responsable de que sea en equipo. ¿Ya? El colectivo, este método se apoya en el trabajo de grupo. Se distribuye una determinada tarea entre los componentes de un grupo y cada subgrupo debe realizar una parte de la tarea. El mixto, el método de trabajo mixto cuando planea actividades socializadas e individuales. Miren, en esto no podemos decir que uno es más efectivo que el otro, porque todos tienen su nivel de relevancia y su nivel de importancia y todos son fundamentales en la formación del individuo y principalmente de los estudiantes. Miren, el ser humano, el estudiante como ser humano, nosotros somos por tan naturaleza una persona sociable, que nos relacionamos con los demás. Y precisamente nosotros tenemos como docentes que ofrecer las condiciones y trabajar en grupo con nuestros estudiantes. Obviamente, pero hay que saberlo llevar. Porque ustedes saben la historia de los trabajos en grupo. La historia de la cigarra, de la hormiga y del burro, del que yo pago, del que no me dicen cuánto es, yo pago, cuánto hay que poner, yo lo paso. No, y esto se da en todos los niveles. El trabajo colectivo obviamente se distribuye en tareas, pero todos deben volverse un equipo de trabajo.
No es que yo voy a hacer algo, me dicen cuánto y yo pago. No. Y la cigarra es la que, mientras la hormiga, mientras está trabajando, la cigarra está cantando. Ustedes saben esa historia, ¿verdad? Y la hormiguita ahí todo sin descansar. Y llegó el invierno y ya la hormiguita estaba abastecida. Entonces, es importante que el docente propicie también, porque también se da la confrontación de ideas, el choque de opiniones. Por eso que es importante que el docente sepa, esté consciente de qué busca con determinados métodos. Cuando utiliza sus estrategias técnicas de aprendizaje, el docente tiene que estar clarito qué es lo que él busca, qué quiere lograr. Hablamos también del método en cuanto a la relación de maestro-alumno, del docente-alumno. El pasivo está destinado a la educación de un solo alumno, un solo alumno, un profesor por alumno. Hablamos en este caso de los tutores, ¿verdad? El docente es un tutor, pero somos tutores de un colectivo y llegamos a ser tutores de manera individual, porque a veces nos topamos que tenemos que dar una educación individualizada por las diferencias individuales, obviamente, que existen entre los estudiantes, los ritmos de aprendizaje. Usted no puede ir como una maratón ofreciendo los contenidos por ofrecer. Hay estudiantes que aprenden a un ritmo más acelerado que otros. Hay otros que sí necesitan un poquito más de apoyo. Hablamos también de los métodos activos que tienen mucha relación con el anterior, pero en este caso podría ser comparado como una cadena. El maestro encamina a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos. En este caso, cuando se forman trabajos en grupo, por eso digo que nosotros hacemos una combinación de esto. Lo usa mucho el docente de aula multigrado. Recuerden, todas las escuelas son multigrado. Todas. Lo que cambia es la modalidad en la que se encuentra el docente multigrado. Entonces, el docente se apoya porque dentro del grupo de estudiantes hay uno o dos que tienen mayor dominio, vamos a suponer, de la lectura. Y los pone a trabajar en el grupo de sexto mientras él está atendiendo primer grado. Oye, Juan, mira, vamos a trabajar aquí. Pues el docente no es que va a delegar una función y se va a desatender, no, obviamente. El docente tiene que, mientras que el muchacho está allá, el estudiante apoyándose, porque eso también se da una situación. Los estudiantes son más abiertos con sus compañeros que con el docente. Son más abiertos a comentarse situaciones que tal vez por los niveles de confianza no lo hacen con el docente, ¿verdad? Y hablamos también del colectivo cuando el profesor enseña a muchos alumnos al mismo tiempo. Es un método masivo. Este es el que generalmente utilizamos en las aulas de clase. El maestro, deje de compartir, disculpen. El maestro, déjenme compartir esa cosa. El maestro trabaja con un 15, 20, 30 estudiantes, porque eso es lo que nosotros nos dan, ya sea un nivel, en una especialidad. Si usted es un profesor de geografía e historia, a usted no le van a dar, a usted le toca al grupo que existe la matrícula en la escuela. Porque acuérdense que el nombramiento de los profesores y de los docentes se da dependiendo de la matrícula. Cuando excede y cuando bajan. Ok,
Antes de entrar a Arelis, tenía una pregunta. Buenos días, profesor. Buen día. Profesor, es que yo hice el trabajo sola, Ajá. entonces yo no presenté. Usted empezó la clase. ¿Cuál? Todos los trabajos los hice sola, también el de la... Sí, El del, ok. ajá. Sí, no, es que en la primera leímos solamente, llamamos de manera voluntaria que 2 o 3 grupos participaran y hicieran la presentación de la alegoría de la caverna, ¿verdad? Algunos docentes, algunos participantes me escribieron si podían hacerlo de manera individual, de manera grupal, ahí no hay problema, eso no tiene la presentación, ahí no se preocupe. Ok, profe, gracias, entendido. Sí, correcto. Bien. No sé si tienen alguna otra pregunta para ver entonces el trabajo final. Mire, llevamos 2 asignaciones, para hoy llevan una y el trabajo final sería la otra, que sería para de hoy en 8. Profe, disculpe, buenas tardes, una pregunta. ¿Y el trabajo de hoy lo tenemos que subir hoy mismo? No, lo suben para el otro domingo. Al de hoy, ese que está uno de las cavernas. Sí. No, ya el de la caverna no. Ya el de la caverna lo debieron subir a la plataforma. Ya. Es que antes dimos la oportunidad de que si había un grupo voluntario de que presentara. Ajá. De que presentara su trabajo de la alegoría de la caverna, pero obviamente usted me lo tiene que presentar a mí, porque el mensaje es el mismo, pero obviamente cada quien lo visualiza de una manera diferente, ¿verdad? Pero en esencia el mensaje es el mismo. ¿Verdad? Ya, gracias, profe. Ok, entonces, bueno, si no hay preguntas, nosotros vamos entonces a presentar el trabajo final. El trabajo final, como ustedes pueden ver, consiste en que usted va a seleccionar una asignatura y luego, de acuerdo al contenido que desea planificar, usted va a tomar el nivel que usted desea de primero a 12º grado, de primero a sexto, cualquier grado, cualquier asignatura, de 7º, 8º, 9º, 10º, 11º y 12º, de la especialidad que usted quiera y el nivel, usted lo escoge, tomando como referencia el objetivo y las actividades. Selecciona un método de los arriba presentados y luego responda a las siguientes interrogantes. Miren, usted tiene que hacer una planificación. El formato. ¿Qué formato usted va a utilizar? El formato que usted va a utilizar es el que, bueno, en su momento Meduca unificó los formatos, pero ahora han salido una serie de formatos diferentes que yo les voy a sugerir uno que no significa que sea, porque lamentablemente se quiso en su momento unificar el formato de planificación y no se pudo. Se pudo por un tiempo, pero lamentablemente pues cada quien cogió por su lado y entonces pues, pero en esencia guarda los mismos elementos. Y somos del concepto que la planificación es para el docente, no es para el estudiante. Cuando digo esto se refiere a que usted planifica para usted, para ofrecerle a los estudiantes los contenidos, los conocimientos, porque ningún docente planifica y le lee a sus estudiantes lo que él va a hacer, porque obviamente ya hay una planificación. Entonces usted escoge una asignatura, el nivel que usted desea, y va a establecer, miren, tomando como referencia el objetivo y las actividades, va a establecer las actividades de acuerdo a uno de los métodos que nosotros comentamos. ¿Cuáles serían esos métodos? Hablamos de cualquiera de estos, pero ¿cómo lo va a establecer en las actividades? Perdón, ¿cómo lo va a establecer en la planificación? Lo va a establecer dependiendo de cómo usted está estructurando las actividades. Usted dentro de la planificación, usted no va a poner, utilizo el método deductivo.
utiliza el método inductivo. No. Usted va a establecer las actividades. Ok, usted quiere usar el inductivo. Dice, que procede de lo particular a lo general. Yo les hablaba a ustedes de la parte de los conceptos, por ejemplo, las consecuencias sociales, las consecuencias económicas, políticas, de la llegada de los españoles a América. Muy con lo contrario a que surge con la llegada de los españoles a América. Entonces yo voy a establecer, yo no voy a poner, el tema es llegada de los españoles al continente americano. Primera actividad, usa el método deductivo. Segundo, analiza el método inductivo. Nadie hace eso. Usted va a establecer las actividades de una manera que yo vea que si usted me pone el inductivo, obviamente que usted, dentro de la explicación que usted va a poner, utilizaré el método inductivo. Yo quiero ver cómo usted lleva, cómo te viene la palabra, usted estructura, organiza, genera las actividades que lleven al estudiante a que se vea reflejado que usted está utilizando el inductivo. No sé si me di a entender, ¿verdad? Una vez que usted establece las actividades, porque acuérdense que son las actividades lo que te dice a ti qué es lo que tú tienes que hacer. Una vez usted selecciona el método, obviamente usted pone dentro de yo le voy a sugerir el formato. Usted dice, bueno, vamos a usar el método mixto. Si un ejemplo, voy a poner método utilizar el mixto. Hace su estructura. Yo quiero ver cómo usted establece dentro de las actividades, me desarrolla el método mixto. Obviamente en el módulo está más explicado. Obviamente usted tiene que buscar referencias en otras fuentes. Y una vez que usted hace su planificación, usted responde a las 3 preguntas. ¿Qué competencias deben desarrollar los alumnos? ¿De qué manera se puede establecer un vínculo transversal en lo que respecta al contenido y al método seleccionado? ¿Cómo puede establecer un vínculo con el ambiente real de ejemplos de estrategias metodológicas que le permitan lograr? ¿Esto para cuándo es? Para de hoy en 8, o sea que hoy estamos a 17, si no me equivoco, el otro domingo cierra la plataforma porque sería domingo 25. No, 24. Domingo 24. Pregunta al respecto. Debo de compartir para... Profesor, ¿ese trabajo es en grupo o individual? Lo van a hacer en grupo. Ok. Si ustedes lo pueden llevar a equipo, mucho mejor. Es que Profesor, tengo otra pregunta. Dígame. Respecto al tiempo, profe, si la materia termina en 15 días, ¿no nos podría dejar un poquito más de tiempo para la realización del trabajo? Es consulta, profesor, usted decide. ¿En 15 días? ¿Cómo así? O sea, la asignatura termina de hoy en 15, ¿verdad? No, porque es un domingo sí y un domingo no. No, ya nosotros no nos vemos más. Ajá, exacto, pero la materia termina en 15 días. No, ya la materia le termina el otro domingo y en 15 días empiezan otra materia, si no me equivoco. No, profe, no, es como profesor. dice la compañera. ¿Ah? No, es como profesor. dice la compañera. Termina el domingo 24 de octubre. Por eso le estoy diciendo, profe, si nos podía dejarme un poquito más de tiempo. Pues que ahorita mismo les digo cuándo, ajá, debe terminar, permítame un momentito, ahora sí ok, son 3, 10, el 3 fue virtual, ¿verdad? Sincrónico. El 10 fue asincrónico, o sea, no nos vimos. Hoy, 17, es sincrónico. Y termina el 24 de octubre. Por eso que yo le digo, el punto está en que yo le puedo dar, pero el problema es que se me cierra la plataforma. ¿Por qué?
ya ustedes quedan habilitados para otro grupo, para otro profesor. No sé si ¿verdad? O sea, yo no tengo ningún inconveniente. El punto está el tema de la plataforma, que yo lo que puedo ponerlo es que se cierre a las 11:59 para que no llegue al 25. No sé si me di a entender. Sí, profe, sí le entendí. Sí, yo no tengo inconveniente. El punto está es que tengo entendido, o sea, que ustedes terminan oficialmente conmigo el día 24. ¿Verdad? Ya para la siguiente clase, ya ustedes, para el 24, ya para el día, dejo aquí un calendario, para el día 31 de octubre, domingo 31, deben iniciar con otro profesor. Si no me equivoco. Que en esa parte, pues, si yo no me quisiera mucho adentrar, porque saben que ya eso es tema de la administración y son los que manejan. Pero la fecha sí, vuelvo y le repito, fueron las que me dieron eso. O sea, yo no tengo ningún inconveniente. El punto está en que me preocupa la parte de la planificación, de la plataforma, perdón. Ahora, serían 2 asignaciones. No sé, y la van a hacer en grupo. Ustedes o sea, estamos tratando de hacerse lo más fácil para que ustedes puedan resolver. Ahora, cualquier situación, obviamente me escriben al personal, ¿no? Que les voy a poner aquí el correo. Le voy a poner aquí el correo, permítame un momentito para que aquellos que no han podido, donde dice trabajo final, voy a escribir aquí. Voy a escribirle a ustedes el Gmail. Porque en la plataforma está bueno, antes era Hotmail, ahora es Outlook. Y el teléfono ustedes lo tienen, ¿no? 6980-8222. Aquí lo voy a presentar. Ahí está, le aparece el Gmail y en la descripción en la plataforma, porque este sí me llega, lo tengo vinculado directamente al celular. En minúscula, disculpe. Ajá. Allí le aparece. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta.